Capítulo 3. El bosque estaba rebosante de verde, completamente repuesto después del cambio de estaciones. El paisaje había sido salvado por el frío del invierno y renovado y renacido en la primavera una vez más. El verano finalmente había descendido sobre el bosque, cubriendo el bosque de calidez y verde. Había pasado un año completo desde que los dos niños conocieron al misterioso titán. Durante ese tiempo, Armin, Mikasa y Rogue habían formado el vínculo más improbable pero increíblemente fuerte. En los meses, los dos habían descubierto bastante sobre su compañero gigante. El titán sabía casi 50 o más palabras y gestos, y todavía estaba aprendiendo. Los dos niños habían tomado el privilegio de ser tutores de Rogue, el vocabulario del titán ganando algunas entradas más. La criatura había aprendido palabras como océano y ciudad, así como gestos como guardar silencio y, lamentablemente, el gesto de dar la vuelta al pájaro que, lamentablemente, Rogue había aprendido de Mikasa cuando ella y Armin habían tenido una conversación amistosa. Escupió. Los niños también habían descubierto los gustos y aversiones del titán. Rogue disfrutaba de la compañía, mirando el agua y observando a otras pequeñas criaturas, los niños leyéndole e incluso participando en juegos simples como las escondidas, siendo el titán el que suele ser encontrado primero. Las aversiones de Rogue consistían en los lobos, estar solo durante largos periodos, ser insultado, pero sobre todo cualquier amenaza que pudiera llegar a sus conocidos humanos. Que incluiría los moretones de Armin de los matones del vecindario. Mikasa y Armin continuaron a paso ligero, siguiendo un rastro no revelado que los dos habían establecido. Durante los últimos meses, los dos niños pequeños habían dominado el arte de mantener en secreto a su titánico amigo. Era rutinario que visitaran a Rogue al menos 3 o 4 veces por semana, siempre con la excusa de que iban a visitar y jugar con un amigo, lo que técnicamente no era mentira. Si sospechaban que los estaban siguiendo, siempre rodearían a Shiganshina en los concurridos mercados antes de entrar en Walmaria. Para mantener alejados a otros ojos curiosos, los dos viajaron por la sección apartada pero segura del bosque en lugar del camino de tierra común. Para ellos, parecía ser una estrategia infalible. Armin se miró los zapatos mientras los dos caminaban entre la maraña de malezas y ramas. No pudo evitar el sentimiento de culpa tirando de él como una bola y una cadena. Su última visita al amable titán se había topado con un pequeño inconveniente que parecía afectar a Rogue a nivel personal y que ni él ni Mikasa entendían. Había sido cuando Armin decidió hacer una serie de preguntas que habían estado atrayendo su mente, la de Mikasa y la de casi la mayoría de la humanidad durante bastante tiempo. Desde entonces, ese momento era todo lo que estaba en la mente de Armin. El rubio dejó escapar un suspiro condensado y dejó que el pensamiento se filtrara en él una vez más. Escena retrospectiva, el calor interno del titán calentaba el interior del gran árbol como un horno, sorprendentemente cómodo aunque era principios de verano. Rogue y los dos niños yacían y se relajaban en el nido del titán, resguardándose de un simple y repentino chaparrón. Todo estaba tranquilo y justo. Rogue yacía boca arriba, con la cabeza apoyada contra la corteza del árbol y los ojos entrecerrados mientras consentía y soportaba que Mikasa trenzara un mechón de su cabello fibroso. Armin se sentó en el cofre del titán, mirando el libro de su abuelo que se había convertido en el favorito del titán. Sin embargo, el chico no podía disfrutar de su preciado título porque un pensamiento lo había estado carcomiendo desde que le leyó el libro por primera vez a Rogue. Armin cerró la tapa del libro y miró al titán con duda. El gentil gigante estaba en completa paz como si estuviera a punto de dormirse mientras Mikasa trenzaba los largos mechones. Deteniéndose cada pocos minutos para rascar la oreja puntiaguda de Rogue, un lugar que al titán le encantaba frotar. El niño se movió nerviosamente y jugueteó con los pulgares mientras pensaba. Para Armin, era obvio que Rogue ignoraba lo que existía más allá de las paredes en el mundo exterior. Por cierto, el titán se emocionó al pasar las páginas, era como si Rogue nunca hubiera visto el océano, las montañas o los desiertos, algo que era difícil de entender viniendo de algo que supuestamente había vivido fuera de los muros. Pero, por supuesto, esa no fue la única pregunta que sacudió la mente de Armin. El chico volvió a mirar al titán, Armin tragó con inquietud. ¿Rogue? Preguntó, viendo cómo el titán dejó escapar un suave canturreo y giró la cabeza para enfocarse en el niño pequeño, que aún lucía relajado. Hay algo que he querido preguntarte. Armin continuó, llamando la atención de Mikasa también. No estoy seguro si tienes la capacidad de responder, pero si pudieras darme algún tipo de señal, te estaría agradecido. El chico habló, su voz claramente temblorosa.
Rogue inclinó la cabeza ante el tono del chico. Armin observó cómo el titán vacilaba, sus ojos verdes miraban hacia su amplio pecho antes de asentir lenta y cansadamente para continuar. Los dientes de Armin apretaron el interior de su mandíbula al pensar en las palabras que estaba a punto de decir. Rogue, ¿y tú sabes de dónde vienen los titanes? Preguntó, haciendo que la atmósfera se estancara. Ante la pregunta del chico, el pecho del titán se estremeció y sus ojos verdes se abrieron como platos. Los dos observaron con asombro y ansiedad cuando Rogue comenzó a vacilar. El titán se movió inquieto, apretando la mano y haciendo que las hojas secas crujieran como una fogata. Rogue volvió a posar su mirada en su pecho, sumido en sus pensamientos, su falta de respuesta solo hizo que Armin avanzara en su interrogatorio. Por favor. Debes saber de dónde vienen los titanes. Tú mismo eres un titán, Rogue. Armin taladró, una chispa encendiéndose dentro de él, una búsqueda de la verdad. El titán solo continuó dudando, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si estuviera tratando de buscar en su mente una respuesta. Rogue se movió un poco, sentándose más erguido y obligando a Mikasa a unirse a Armin en su pecho. Finalmente, el titán dejó escapar un gemido lastimero y se pasó un par de dedos por el cabello, con las orejas caídas y los ojos cerrados. El corazón del chico cayó. Entonces, ¿no lo sabes? Armin hizo una pausa, las emociones se agitaban dentro de él como una olla hirviendo. ¿Qué tal esto? ¿Por qué los titanes comen humanos? Sé que tú no, pero ¿por qué lo hacen? El chico continuaba con sus sentimientos cada vez más fuertes y dejando de ver el estrés del titán. Debes saber por qué, Rogue. ¿Por qué nos matan? Armin se atragantó, al borde de las lágrimas. Una vez más, Rogue se quedó en silencio excepto por los gemidos de angustia forzados a través de sus dientes, pero Armin no se dio cuenta, demasiado inmerso en sus propios sentimientos. Por favor. Debes saberlo. ¿Por qué los titanes matan y comen humanos? ¿Por qué el único punto débil está en la parte posterior de su cuello? ¿Cómo se reproducen? Armin continuó, perdiendo la compostura, haciendo demasiadas preguntas. De repente, Rogue se incorporó por completo, lo que provocó que los dos niños cayesen en la cama de hojas en estado de shock. Mikasa y Armin se taparon los oídos cuando Rogue dejó escapar un grito inquietante que podría haber sido clasificado como un chillido doloroso. El titán se inclinó, enterrando su rostro entre sus manos y los codos apoyados en sus rodillas. Las uñas de Rogue se clavaron en su cuero cabelludo, casi haciéndolo sangrar mientras zumbaba. Armin. Mikasa susurró mientras ponía una mano sobre el hombro del chico. Él no sabe. El interior del árbol estaba en silencio excepto por los gemidos ahogados del titán. Para los niños, la tensión de la situación era aún mayor que cuando se encontraron por primera vez con Rogue. Armin tragó saliva, al ver la reacción del titán se lo dejó muy claro. Rogue. El rubio comenzó en voz baja, la criatura se detuvo ante el tono más suave del chico para lanzarle una breve mirada, los ojos verdes todavía llenos de desolación. ¿Qué te pasó? ¿Cómo entraste dentro de las paredes? Armin vaciló, tratando de sonar mucho más expansivo pero serio que unos segundos antes. Tragó una bola de saliva mientras trataba de poner sus próximas palabras en su lugar. ¿Alguna vez has estado fuera de los muros? Ante las palabras de Armin, Rogue se quedó completamente en silencio y todo lo que se podía escuchar era la suave lluvia afuera. Los dos niños miraban nerviosos, preparándose en secreto porque nunca habían visto a su gigantesco amigo perderse excepto cuando fueron rescatados. El cuerpo del titán tembló de repente, sus afiladas uñas rompieron la piel de su cuero cabelludo, causando que un pequeño chorro de sangre corriera por su rostro y mandíbula. Rogue dejó escapar un siseo tenso entre dientes con su cuerpo temblando como una hoja caída en el viento. Era obvio que de alguna manera las preguntas inocentes eran una tortura mental. Al ver el sufrimiento del titán, Mikasa se acercó con cautela al muslo del titán y extendió una pequeña mano para garantizar un poco de seguridad a la estresada bestia. Antes de que su suave piel pudiera encontrarse con la de él, Rogue inesperadamente dejó escapar otro chillido angustiado que fue más fuerte y más doloroso que el primero. El titán salió disparado abruptamente del hueco del árbol hacia el escondite empapado por la lluvia. Los niños vieron cómo Rogue colapsaba en el centro de la cala sobre su trasero como un niño pequeño haciendo pucheros, haciendo que el suelo vibrara tan fuerte como el trueno de arriba. El titán simplemente se sentó bajo la lluvia, ligeramente encorvado con los brazos descansando sin fuerza sobre su regazo y las orejas marchitas como una flor sedienta.
El titán dejó escapar un gemido lastimero parecido a un perro llorón, lo que hizo que Armin se sintiera increíblemente arrepentido. Mikasa, habló Armin en voz baja. No creo que haya estado nunca fuera de los muros. Él, no sabe nada. La chica de cabello negro permaneció insensible, mirando preocupada al titán que estaba tan quieto como una piedra. Creo que tienes razón, Armin. Mikasa bajó la cabeza. Ni siquiera parece que él. Recuerda. Armin terminó con su amigo volteándose hacia él, esperando una teoría propuesta como la que él siempre presentaba. No sé cómo, pero creo que Roget tiene amnesia hasta cierto punto. Está claro que no recuerda cómo llegó aquí. Armin tragó saliva. Es probable que sea un misterio que nunca resolveremos. Los dos niños se quedaron en silencio en la entrada del hueco, mirando con inquietud, mientras el cabello del titán se empapaba por la lluvia. Mikasa luego se aferró a su bufanda que aún colgaba de su cuello, incluso en los meses cálidos. Cerró los ojos pensativa antes de abrirlos una vez más y volverse hacia la rubia. No creo que debamos preguntarle nunca más. Le duele demasiado. La chica pronunció debajo de la tela carmesí tejida, y Armin sabía que su declaración estaba dirigida principalmente a él. Luego, Mikasa trepó con cuidado del árbol hueco y entró en la cala húmeda con Armin pronto siguiéndola. En silencio, se acercó al titán que todavía estaba congelado, perdido en su propia mente. Reflejando su intento anterior, Mikasa colocó su mano sobre la pantorrilla del titán y forzó una débil sonrisa en su rostro a pesar de su preocupación. Rogué. Poco a poco, el titán se giró para verla, su rostro estaba plagado de lo que solo podía clasificarse como lástima, haciendo que Armin se sintiera peor. Rogue dio un suave gemido en respuesta, pero no hizo ningún movimiento para rogar por una forma de consuelo como el chico había anticipado. En cambio, el titán volvió a su posición anterior, enfurruñado por su propio dolor. Armin tragó con aprensión una vez más. Mikasa y Rogue estaban increíblemente unidos y era raro que el titán no reaccionara con su habitual forma confiada de ronronear o mover las orejas. Mikasa miró a Armin, sabiendo exactamente lo mismo que él. Está bien, Rogue. Comenzó suavemente de nuevo con su voz que tenía un aura casi maternal. No te preguntaremos más. El titán respondió con una breve mirada antes de ponerse de pie. Los dos niños observaron preocupados cómo Rogue se retiraba al interior de su árbol una vez más, sentándose y colocando su rostro contra la corteza y las manos abrazando sus hombros, colocándose en su propio dominio de silencio. Fue un largo momento de contemplación hasta que Mikasa indicó la salida secreta de la cala. Armin parpadeó confundido, sin darse cuenta de que estaba empapado. Finalmente, corrió detrás de la estoica chica después de liberarse de su reflexión. Mikasa, ¿qué estás? Vamos, Armin. Ella interrumpió rápidamente, su voz no mostraba emoción. Es obvio que quiere estar solo en este momento. Mikasa concluyó con un final severo, dejando en claro que estaba molesta con la rubia por mencionar el tema. Armin no respondió, viendo que ella tenía razón y autoridad para estar disgustada con él. Luego, el niño la siguió como un perro tímido, mirando hacia atrás una vez al titán que apenas se había movido antes de descender al túnel. Su mano agarró su brazo, una reacción natural de miedo para él. Armin juró que había visto lágrimas deslizándose por el rostro del monstruo. Fin de retrospectiva, Armin salió del recuerdo deprimente cuando él y Mikasa entraron en el claro rocoso que albergaba las paredes de la cala. Desde ese día, tenía aún más preguntas que antes. Al chico se le ocurrieron numerosas teorías sobre cómo Rogue podría haber terminado dentro de Walmaria. Desde escalar el muro hasta ser amurallado hace un siglo, en ambos casos golpearse la cabeza de alguna manera en la forma general en que alguien contraería amnesia. En lo que respecta al conocimiento de Rogue sobre su especie, solo sabía lo que le decían los humanos hasta donde sabía Armin. Luego, los dos niños comenzaron a rodear la enorme pared rocosa que se extendía hacia el dosel. Sus ojos azules miraron a Mikasa, quien lo había perdonado hacía mucho tiempo desde ese momento problemático, admitiendo que ella también quería interrogar al titán sobre los temas, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. En sus delicadas manos, sostenía una pelota de cuero que ella y Armin habían comprado a un comerciante de juguetes en la ciudad con planes de dársela a Rogue como regalo, con la esperanza de que animara al titán. Entonces, ¿crees que estará mejor hoy?, preguntó Armin justo cuando llegaron a la grieta en la pared que siempre habían usado. Mikasa mordió la lengua y fortaleció su agarre en la bola grande. Eso espero. La chica habló débilmente, deteniéndose por un momento mientras pensaba.
Tal vez lo sea, si no, creo que se sentirá mejor con un nuevo juego. Mikasa sonrió suavemente cuando entraron en el estrecho túnel con Armin siguiéndolos de cerca. Espero que tengas razón, Mikasa, el chico pensó cuando el final del túnel apareció a la vista. Casualmente, Armin y Mikasa entraron al escondite secreto que se veía tan angelical como siempre. Al igual que el bosque, la cala era exuberante y verde, pero lo era aún más con mantas de musgo que acentuaban las paredes rocosas. Al igual que en la primavera, hubo abundancia de vida, pero la cantidad fue mucho mayor con nuevas adiciones a las familias y nuevas especies, incluyendo pájaros que cantaban sus canciones y duetos en las ramas extendidas sobre la cala. Un retumbar familiar y alegre provino de la parte trasera de la cala donde estaba sentado el titán, con su ancha espalda frente a los dos niños. Armin sintió que su cuerpo se calmaba un poco ante la vista. Quizás Rogue se estaba sintiendo mucho mejor y con suerte nos molestaría al verlo. Mikasa sonrió mientras comenzaba a caminar alrededor del gigantesco cuerpo de Rogue, su caminata pronto se aceleró a un trote mientras su euforía aumentaba. De repente, Mikasa jadeó y se detuvo en seco. El corazón de Armin dio un vuelco al observar la quietud del cuerpo de Mikasa. Su boca estaba ligeramente abierta y sus ojos grises, los más grandes que jamás había visto, se encendieron completamente en estado de shock. La pelota de cuero se le cayó de las manos y rodó varios metros mientras jadeaba, como si hubiera visto la muerte ante ella. La cabeza del titán de repente se sacudió a su posición, sus ojos también, creciendo en asombro. Al ver que algo estaba perceptiblemente mal, Armin rápidamente rodeó a Mikasa. Se congeló. El rostro de Armin cayó ante la vista y su sangre se heló, sabiendo muy bien que habían sido atrapados. Ante el titán sentado de 15 metros no estaban otros que la señora Carla y el Dr. Jaeger. Por un largo momento, la pareja y los niños se miraron el uno al otro, incluso Rogue, que parecía casi aterrorizado. Armin sintió que sus manos comenzaban a sudar mientras intentaba encontrar algún tipo de explicación. Sin embargo, antes de que pudiera decirle una palabra, la pareja sonrió compasivamente con la hermosa mujer dejando escapar una carcajada afectuosa. Bueno, ahora. Veo que ustedes dos han conocido a Rogue Jaeger, ¿no es así? Los dos niños pequeños parpadearon con total incredulidad. Armin luego descubrió que su boca era funcional. ¿Cómo? ¿Cómo, lo supiste? Armin tartamudeó con el doctor dejando escapar una pequeña risa. Carla y yo lo sospechamos desde el primer día. Cuando saliste a esos árboles, los dos lo supimos. No había manera de que pudieras haberte librado de esos hombres sin un poco de ayuda. Grisa sonrió mientras ajustaba sus gafas redondas. Y aquí nos preguntábamos si era posible que nuestro hijo hiciera amigos por su cuenta. Entonces, los dos niños salieron de su estado de aturdimiento y comenzaron a relajarse. ¿Pero cómo supiste que era el titán? Mikasa preguntó mientras recuperaba la pelota. Bueno, comenzó la señora Carla, su voz suave como la miel. Nos dimos cuenta de un cambio obvio en su comportamiento por un lado. Rogue solía ser bastante tímido y se contenía, pero ahora es increíblemente feliz y le gusta meterse en medio de todo y ser muy vocal. Por supuesto, Carla también los vio a ustedes tres jugando el otro día cuando iba a aparecer para una visita sorpresa. Grisa sonrió casi triunfalmente con los dos niños parpadeando sorprendidos. También hubo nuevas incorporaciones en el vocabulario de Rogue que nunca le enseñamos. Sin embargo, lo que confirmó mis sospechas fue en realidad la noche en que te secuestraron. Mikasa levantó una ceja en cuestión. ¿Fue? Sí. Durante el grupo de búsqueda, me encontré con los cuerpos de los tres hombres que te capturaron. Al principio, pensé que se habían convertido en víctimas de los lobos, pero luego me di cuenta de que todos los huesos habían sido aplastados, lo que significa que tenía que haber solo un culpable. El doctor Grisa explicó mientras miraba a Rogue de una manera casi astuta. El titán dejó escapar un gemido de dolor. Armin casi soltó una carcajada cuando Rogue se retiró una vez más a su árbol y se acurrucó sobre sí mismo, sabiendo que lo habían atrapado. Al verlo, la mujer de ojos ámbar dejó escapar otra carcajada. Oh, Rogue. Está bien, no estás en problemas. Carla informó con el titán mirándola con cautela. De hecho, en realidad estamos bastante orgullosos de ti. Salvaste a estos dos niños que habrían estado indefensos si no hubieras venido y luchado por ellos. Ante sus palabras, el titán levantó la cabeza y emitió su reveladora sonrisa torcida. Rogue pareció dejar escapar un suspiro de alivio mientras salía de su nido para unirse al pequeño grupo una vez más.
El doctor Jaeger luego se aclaró la garganta. Bueno, ahora. Carla y yo estábamos planeando tener un picnic y nos encantaría que ustedes dos se unieran a nosotros. Podemos intercambiar historias con sándwiches y té. Minutos más tarde, los cuatro se sentaron sobre una manta gastada y se entregaron a la canasta de almuerzo que Carla había preparado ella misma. El titán yacía junto a ellos, sus ojos verdes los miraban ansiosamente con sus orejas revoloteando un poco, aparentemente esperando que los cuatro comenzaran una conversación. Entonces, comenzó Grisa después de un trago de té para calmar su garganta. ¿Puedes contarnos a Carla y a mí sobre la noche en que tú y Armin fueron rescatados, mi casa? Preguntó el doctor cortésmente y sonando sincero. Desde esa noche, mi casa nunca había hablado realmente sobre lo que se había materializado entre los hombres y sus padres, ni siquiera con Armin, quien había sido demasiado tímido para preguntar, preocupado por cómo reaccionaría la niña. Observó cómo el cuerpo de mi casa se tensaba ligeramente mientras bajaba su porción a su regazo, clavando las uñas en el pan. Armin mordió el interior de su mandíbula. Aún no parecía lista para compartir la oscura historia. Sin embargo, mi casa dejó escapar un suspiro. Supongo que es mejor que me lo saque del pecho. La chica comenzó en voz baja. Todos ustedes me han cuidado tan bien que merecen saberlo. Mi casa hizo una pausa, su voz vagamente temblorosa. Carla levantó una mano para ayudarla a detenerse, pero la chica de cabello negro parecía demasiado decidida. Ese día estaba sentado con mi mamá trabajando en un tejido mientras mi papá nos preparaba la cena. Estaba a punto de hacerles una pregunta que me había estado preguntando cuando llamaron a la puerta. Ya que esperábamos una visita tuya, doctor Jaeger, no pensamos en eso. Mi casa se detuvo de nuevo con un fuerte suspiro y Armin pudo escucharla tragarse un nudo de inquietud. Mi papá entonces abrió la puerta con un saludo, pero sus palabras fueron interrumpidas. Lo siguiente que recuerdo es que mi padre estaba muerto en nuestro piso, empalado en el estómago. Al ver esto, mi madre de repente corrió hacia los hombres para defenderse de ellos, aunque su intento fue infructuoso. Me dijo que corriera, pero por alguna razón mi cuerpo estaba congelado, no podía apartar los ojos de ellos. Mi casa hizo una pausa, una vez más ocultando sus emociones. Mientras intentaba apuñalar a uno de los hombres, fue apuñalada. Lo último que recuerdo es que estaba solo antes de despertarme en un saco con Armin. Venía de visita cuando me encontré directamente con los tres hombres. Decidieron llevarme a mí también. Armin agregó, llenando el espacio en blanco de la historia de mi casa con los dos adultos asintiendo en comprensión. ¿Qué pasó después? El doctor Jaeger instó en apoyo, esperando pacientemente a que la niña continuara. Después de caminar un poco, Armin y yo pusimos toda la energía que nos quedaba en escapar de la bolsa. Pudimos hacerlo, pero estando atados no llegamos muy lejos. Justo cuando un hombre sacó un cuchillo, apareció Rogue. Mi casa habló, su voz de repente no tan temblorosa. Al principio, trató de asustarlos al parecer, pero cuando esos hombres persistieron en capturarnos, Rogue se deshizo de ellos por completo. Reaccionó a la defensiva. Comenzó el doctor Jaeger. Al igual que, un repentino gruñido cavernoso interrumpió al doctor. Armin se giró para ver que Rogue había rodado sobre su estómago. Su cabeza descansaba sobre sus brazos, y su boca enterrada en los ladrones. Los ojos del titán se iluminaron con frustración mientras miraba al suelo con el ceño fruncido por la ira. Armin no tuvo que especular. El chico conocía a Rogue lo suficientemente bien como para saber que el titán estaba molesto por las palabras de mi casa, especialmente por la parte sobre el destino de sus padres. Rogue luego dejó escapar otro gruñido descontento, vapor saliendo de sus fosas nasales. Está bien, Rogue. Mi casa animó con el titán calmándose instantáneamente. Hace mucho que se fueron. ¿Te aseguraste de eso? En un instante, Rogue se calmó, presionando su dedo en el suelo, satisfecho de sacar sus frustraciones en la tierra. Como decía, Rogue nos llevó a la cala para resguardarnos de la tormenta y el frío. Pasamos la noche con él acurrucado contra nosotros antes de regresar por la mañana. Y ustedes dos saben el resto. Mi casa concluyó tan impasible como empezó. Tanto los Jaeger como Armin se sentaron en silencio. El chico se quedó sin palabras. En lo más profundo de su mente siempre había sabido que mi casa había pasado por un infierno incluso antes de que apareciera, pero no tenía idea de cuánto se extendía ese infierno. No era de extrañar por qué mi casa era como era.
Después de lo que pareció una eternidad, Carla rompió el silencio y se inclinó hacia la niña mentalmente asustada para abrazarla. Muchas gracias por decírnoslo, Mikasa. La mujer arrulló. Odio que ustedes dos hayan tenido que pasar por una experiencia tan dramática. Carla expresó con seriedad con el titán gruñendo de acuerdo. Mikasa luego sonrió suavemente, claramente sintiéndose mejor. Armin agarró su taza de té y tomó un sorbo rápido pero pausado, mirando del titán a los Jaeger mientras preparaba su siguiente consulta. ¿Doctor Jaeger? ¿Señora Carla? Sí, Armin. El doctor reconoció mientras servía más té para él y su esposa. Ahora que sabes lo que pasó esa noche, ¿podrías contarnos cómo conocieron a Rogue? Preguntó esperanzado. Grisa asintió. Por supuesto. Sin embargo, Carla es probablemente la mejor en contar la historia ya que ella es la que técnicamente conoció a Rogue primero. Al escuchar sus palabras, Armin se volvió hacia la señora Jaeger, quien mostraba una sonrisa frágil. Sus ojos ámbar miraron dentro de su taza, observando las pequeñas burbujas alrededor del borde del vaso antes de volverse hacia los dos niños. Conocí a Rogue de la misma manera que ustedes dos. Fue hace 10 años y había caído en una profunda depresión. En ese momento, Grisa y yo estábamos tratando de tener un hijo. Carla suspiró mientras removía el azúcar disuelto en su té. Sin embargo, cada intento terminaría en un fracaso. Justo cuando parecía haber esperanza, los calambres asolaron mi abdomen y una pequeña vida se me escapó. Después de un tiempo, estaba claro que no estaba destinado a ser así, así que nos detuvimos. El día que llegamos a la conclusión de que no podía tener un hijo, di un paseo por el bosque para recoger hierbas y despejarme la cabeza. Escena retrospectiva, la luz del día estaba casi agotada, bañando el exuberante paisaje con una luz cálida que legó un aura relajante. Era una vista y un sentimiento común en una tarde de verano, pero a la mujer que bailaba el vals bajo el dosel no le trajo una sensación de tranquilidad. Para Carla era casi una metáfora. El sol se había puesto en sus sueños, acabando con el brillante futuro que anhelaba desesperadamente. De mala gana, soltó un suspiro tembloroso y se secó una lágrima del ojo. Estaba terminado y grabado en piedra ahora, infértil e incapaz de dar a luz. Su meta de ser madre como muchas a su alrededor ya no existía. Carla se encontró vagando más profundamente en el bosque y sus pensamientos. Por el momento, para ella, era agridulce estar sola. No había vida dentro de ella, pero al menos nadie notaría sus expresiones de dolor. Carla tragó saliva por enésima vez, tratando de resistir el estallido en lágrimas mientras viajaba más profundo. Su mente luego se centró en su otro objetivo de recolectar hierbas para cocinar con el fin de deshacerse de los demás o al menos ponerlos a raya. Entonces sus ojos se aclararon, todavía llorosos pero capaces de ver los arbustos y las malas hierbas de los alrededores. Usando un ojo entrenado, Carla distinguió las hierbas del follaje, recogió cuidadosamente cada una y las colocó en su canasta con cuidado. Durante unos minutos, la mujer emocionalmente dañada revisó su lista mental y reunió todo lo que necesitaba excepto el tomillo. Carla dejó escapar un suspiro exasperado. Tendría que adentrarse más en el bosque para recuperar el ingrediente. No podía dejar el bosque sin él. Se adentró más en el paisaje de cultivo de almizcle, sin saberlo, se dirigió en la dirección equivocada de donde le dijeron que estaba el tomillo. El bosque había crecido y florecido bastante en los últimos meses, Carla no podía reconocer los caminos. Pronto, el bosque se oscureció y el sol se hundió más detrás de la pared. Sus nervios comenzaron a carcomerla nuevamente, descubriendo su desgracia. Carla se maldijo por ser demasiado ignorante para darse cuenta. Se había aventurado accidentalmente en la sección insegura del bosque de la que su esposo le había advertido. Su suerte no podía empeorar. Carla respiró hondo para calmarse mientras trataba de diseccionar su entorno. No podía ver la pared desde donde estaba, los árboles imponentes bloqueaban su vista. Mientras buscaba, sus ojos se encontraron con una pequeña ramita de tomillo que crecía a varios metros de distancia sobre una piedra cubierta de musgo. La mujer dejó escapar un suspiro. Había llegado hasta aquí así que bien podría recuperar un poco de bien. Sin pensarlo dos veces, Carla se abrió paso entre las zarzas hasta el tomillo, quitándose las rebabas adheridas antes de agacharse para recuperar la pequeña hierba. Ella sonrió. Al menos esto era un pequeño trozo de felicidad en el día triste. Un gruñido salvaje estalló detrás de ella, haciendo que Carla se ahogara de miedo. Lentamente, se volvió para ver a un lobo posado sobre una roca que sobresalía. Las mismas criaturas que se sabía que aún acechaban en Walmaria.
Carla observó rápidamente al animal. Sus labios se pelaron hacia atrás para mostrar sus colmillos que estaban manchados con la sangre de muchos animales. Los ojos de la criatura eran amarillos, salvajes y estaban llenos de hambre y maldad. Carla tragó un poco de bilis inducida por el miedo. Gradualmente, ella se levantó de sus rodillas. El gruñido del lobo se hizo más fuerte mientras trataba de pensar en alguna forma de escapar a pesar de que sabía que sus posibilidades eran casi nulas. Antes de que Carla pudiera tomar otro aliento áspero, una serie de gruñidos sonaron detrás de ella. Como una presa indefensa, volvió la mirada lentamente para evaluar. Allí, en lo alto de una pequeña colina en un claro de árboles, había 5 lobos. Todos tan furiosos como el primero. El corazón de la mujer casi se desinfla al verlo, al darse cuenta de que había tropezado con el territorio de las bestias. Sin pensar, Carla dio media vuelta y echó a correr. Dentro de los pocos pasos iniciales, el primer lobo se abalanzó, sus dientes apuntando a su garganta desnuda. Por instinto, Carla balanceó su canasta y con suerte, golpeó al animal en la cabeza. Cayó un poco hacia atrás, sacudiendo la cabeza con confusión antes de correr detrás de Carla una vez más. La mujer corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, pero no fue suficiente. De repente, Carla se encontró de cara al suelo con un gran peso sobre la espalda. Gritando por clemencia, se retorció impotente cuando los dientes de otro lobo se acercaron poco a poco a su cuello, el aliento rancio de la bestia llenó las fosas nasales de Carla y le puso los pelos de punta. Su cerebro comenzó a procesar el pensamiento de que había llegado su hora. Los colmillos del lobo arrancaron el chal tejido de Carla de sus hombros y sus parientes codiciosos fueron a por la tela como si fuera carne fresca. Sintiendo que el peso se le escapaba brevemente, aprovechó la oportunidad y huyó de nuevo. Después de unos metros, Carla miró por encima del hombro para ver que la mochila todavía estaba sobre ella. Maldiciendo y gritando pidiendo ayuda una vez más, volvió la vista hacia adelante, solo viendo la caída brusca en el último segundo. Sin tiempo para detenerse, Carla perdió el equilibrio y cayó por el borde. El cielo y la tierra intercambiaron lugares varias veces antes de que ella se detuviera. Carla jadeó mientras luchaba rápidamente por ponerse de pie, solo para sentir un dolor punzante en la pierna izquierda. Carla dirigió su atención a su tobillo izquierdo que estaba gravemente torcido, su pie en un ángulo extraño. Los gruñidos llegaron a sus oídos una vez más, y como una criatura herida y desesperada, Carla cojeó lo más rápido que pudo en la dirección opuesta. Aunque ahora podía ver la enorme pared que a menudo usaba como una brújula guía, sabía que su tasa de supervivencia era prácticamente cero. Carla volvió a suplicar a todo pulmón por ayuda, pero sabiendo en la boca del estómago lo inútil que era. Su tumba temprana era inminente. Un paso en falso hizo que la mujer tropezara con un gran árbol y se cortara la cabeza en el proceso. Sabiendo que los lobos estaban a solo unos metros de distancia, Carla se obligó a sentarse. Su cabeza daba vueltas y sus ojos luchaban por enfocarse. Cuando su visión se aclaró, Carla soltó un grito ahogado. Los lobos se pararon frente a ella, arrastrándose lentamente con cada juego de colmillos en clara exhibición. Las criaturas gruñeron, sus ojos clavados sólidamente en su presa y sin aventurarse a otra parte. Carla tragó, esperando que la sangre brotara de su esófago. Sin previo aviso, un tremendo bramido sacudió el suelo debajo de ella y sacudió los árboles. Era un rugido como ningún otro, sobrenatural, enojado e increíblemente poderoso. Ordenó un silencio mortal para barrer todo el bosque sin demora. Con el corazón latiendo salvajemente contra su caja torácica, Carla abrió los ojos para ver que los lobos habían desviado su atención de ella y posaron sus ojos, una vez hambrientos, en los árboles. Al unísono, las colas de sus cazadores se aventuraron entre sus piernas y los gemidos reemplazaron a los gruñidos. Carla tragó de nuevo la bilis que subía por su garganta. Ver criaturas feroces como lobos asustados por algo más que un barril de acero y una bala era casi inaudito. De repente, la tierra tembló debajo de ellos cuando las ramas de los árboles altos crujieron. Al primer temblor le siguió un segundo, luego un tercero y un cuarto. El sonido atronador se hizo más fuerte, haciendo que Carla se diera cuenta. No fue un trueno. Eran pasos. Antes de que pudiera contemplar cualquier pensamiento, una gran figura emergió de los pinos, derribando a varios a su paso. Al ver lo que estaba delante de ella, Carla se quedó petrificada. Era un titán. Un enorme 15 metros, la medida más grande registrada, se elevaba sobre ellos con sus ojos ardiendo con furia a través de la luz mortecina.
Por imposible que pareciera, Carla sabía que estaba prácticamente muerta. Luego, el titán rápidamente se puso a 4 patas, con las orejas puntiagudas pegadas al cráneo mientras abría la boca a una gran extensión, liberando otro rugido que casi hizo que los tímpanos de Carla se rompieran. Los cazadores de la mujer pasaron corriendo junto a ella, aullando de terror como cachorros asustados. Luego volvió su mirada hacia el titán justo a tiempo para ver su gran mano acercándose a ella. Obligándose a sí misma una vez más, Carla intentó ponerse de pie, pero el dolor en el tobillo se lo impidió y, en cambio, volvió a colapsar en el suelo. Un grito la dejó de nuevo cuando los dedos del titán abrazaron su pequeño cuerpo, casi aplastando su caja torácica por pura fuerza. Carla dejó escapar un grito ahogado cuando fue levantada en el aire y llevada hacia la cara del titán. Sus frágiles dedos se clavaron en la piel caliente de la criatura mientras suplicaba. Esto es el fin, pensó mientras cerraba los ojos con fuerza. Me van a comer. Carla esperó entonces una vez más a que la muerte la acogiera con los brazos abiertos. Sin embargo, nada de eso sucedió. Curiosa por saber por qué no estaba en la garganta del titán, Carla se obligó a abrir los ojos para ver algo que solo la desconcertó. Los ojos del titán ya no brillaban intensamente de rabia, sino que eran lo que podría clasificarse como neutrales. A diferencia de la atmósfera anterior, el bosque estaba en silencio una vez más con nada más que la respiración profunda del monstruo resonando entre la madera. Carla luchó por respirar mientras intentaba observar más al titán. Era diferente a todo lo que había visto o mucho menos escuchado antes. Su cuerpo humanoide ondulaba con músculos que se expandían y contraían bajo su gruesa piel con cada respiración. Eso sí, la mirada de Carla se fijó más en el terrorífico rostro de la criatura. Junto con sus orejas de duende y su cabello largo y áspero, el titán su rostro era anguloso, con una nariz puntiaguda y ganchuda y un mentón esculpido. Sus dientes eran casi del tamaño de niños pequeños y estaban expuestos para que el mundo los viera, haciendo que Carla temblara en su agarre. La sola idea de que se hundieran a través de ella hizo que el vómito subiera a su garganta una vez más. De repente, el titán cayó bruscamente sobre sus rodillas, haciendo temblar los árboles una vez más. Carla observó con horror cómo el rostro de la criatura se acercaba a ella, pensando que este era el final absoluto con el titán consumiéndola de la manera que siempre le habían dicho. Para sorpresa de Carla, el titán solo colocó su nariz frente a ella y olfateó intrigantemente como un perro. Con cada respiración, el cabello de la mujer se revolvía desordenadamente sobre su cabeza mientras se encontraba en estado de shock. El titán resopló una nube de vapor en su rostro antes de seguir oliendo de una manera casi suave. Otra nube caliente de vapor salió de la nariz del titán antes de que retrocediera, sus gigantescos ojos verdes parpadearon mientras recorrían el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? ¿Aún no me ha comido? Carla se cuestionó a sí misma. Se supone que los titanes se comen a los humanos tan pronto como los agarran. ¿Por qué este no tiene? Esperar. ¿Cómo es incluso dentro de las paredes? El titán dejó escapar un estruendo profundo mientras levantaba la otra mano hacia la cara de Carla. Incapaz de contener sus gemidos pero aún completamente congelada, la señora Jaeger observó con horror y confusión mientras las yemas de los dedos del titán rozaban un lado de su rostro. La criatura dejó escapar una serie de gruñidos mientras su dedo índice y pulgar examinaban los mechones oscuros de Carla. Los ojos verdes del titán repentinamente se llenaron de lo que solo pudo discernir como completa maravilla. ¿Qué diablos está haciendo? ¿Es esto lo que llaman una normal? La criatura luego bajó la mano y avanzó de nuevo, su nariz casi presionándose contra la cara de Carla. Por instinto, la señora Jaeger se estiró y golpeó la nariz del titán tan fuerte como pudo sin pensar lógicamente. Instantáneamente, el monstruo se alejó con un gruñido irritado y le dio a Carla una mirada de disgusto, con el ceño fruncido y la piel en la esquina de su mandíbula tirada hacia abajo en un ceño fruncido. Su corazón saltó por su horror, sabiendo que su reflejo acababa de hacer su cena. Para su sorpresa, la expresión del titán volvió a ser inquisitiva mientras levantaba la mano una vez más. Los grandes dedos palparon la tela en la parte inferior de su vestido. Dejando escapar otro estruendo profundo, el titán tiró con cuidado de la tela para exponer las espinillas de Carla. Todavía en un estado de incredulidad, la señora Jaeger observó cómo el titán inclinaba la cabeza en cuestión con las orejas puntiagudas erguidas hacia adelante. El dedo del titán luego tocó el pie de Carla y, lamentablemente, su tobillo lesionado. Una incomodidad insoportable se disparó a través de su pierna y forzó un gemido de sus labios mientras pateaba el dedo del titán.
Parpadeando para contener las lágrimas, Carla vio que el titán se había estremecido con los ojos muy abiertos por la sorpresa antes de retirar su mano. Al principio, pensó que de alguna manera había logrado asustar a la bestia, pero para su consternación, el titán volvió a levantar los dedos para continuar pinchando. Con otro gruñido, la bestia colocó su dedo índice sobre su pecho, el dígito viajó lentamente hacia el tirante con volantes del vestido de Carla. Inocentemente, el titán se tomó un momento para examinar los pliegues de la tela antes de que su dedo comenzara a quitarle la correa del hombro. «Basta». Carla lo regañó, haciendo que el titán se congelara ante su tono áspero. «Aléjate de mí, hijo de puta e ignorante». Le gritó a la cara deforme de la criatura, sorprendida por su lenguaje soez que nunca usó. «Bájame de una puta vez». El titán parpadeó con evidente incredulidad, inclinando la cabeza de nuevo antes de avanzar para olfatear de nuevo. De nuevo, Carla se negó a golpes y patadas. «¿No me escuchaste, estúpido de mierda? Ponme de vuelta. ¿Tu cerebro es del tamaño de una nuez o algo así? Dije que me bajaras, hijo de maldición». Carla continuó a todo pulmón mientras desataba una serie de otros insultos. De repente, el titán volvió a fruncir el ceño y dejó escapar un gruñido agravado de decepción. Carla observó cómo el ser gigante soltaba una bocanada de vapor y rápida pero cuidadosamente la sentaba de espaldas en el suelo. Por un momento, la señora Jaeger observó que el rostro del titán se mostraba solemne. Sus ojos se dirigieron brevemente a los árboles antes de volver a Carla. Después de lo que pareció una eternidad de mirar fijamente, el titán dejó escapar otro suspiro y gradualmente se puso de pie antes de volverse para desaparecer en el bosque. Sola de nuevo en el bosque, Carla se puso de pie tambaleándose y se acercó cojeando para recuperar una rama para usarla como muleta. Con la mente en un zumbido, dejó el bosque sin sus hierbas. Fin de retrospectiva. Eso es increíble. Armin habló aturdido mientras la señora Jaeger tomaba un descanso en su relato para tomar un sorbo de té para su garganta exhausta. ¿Qué pasó después? Bueno, comenzó Carla mientras volvía a colocar la taza en el platillo. Cuando finalmente regresé a casa, Grisa se alarmó por mi condición y exigió saber qué me había pasado. Mientras me vendaba el tobillo, le conté sobre los lobos y, por supuesto, sobre el titán. Los dos nos quedamos asombrados. En cuanto a por qué nunca intentó comerme, sino que quería examinarme. Como ustedes dos habrán aprendido en clase, los titanes normales consumen a sus víctimas tan pronto como las tienen en la mano, pero esta era especial. Por lo tanto, Grisa hizo la decisión de que necesitábamos encontrar al titán de nuevo. Carla hizo una pausa con un trago rápido antes de continuar. Así que al día siguiente partimos hacia Walmaria para volver sobre mis pasos. Sorprendentemente, encontramos a Rogue sentado en el claro donde nos habíamos conocido. Parecía completamente perdido y deprimido. Ni de cerca tan expresivo como lo es ahora cuando nos acercamos a él. Rogue se sobresaltó un poco con nuestro regreso, pero permaneció intrigado cuando intentamos comunicarnos, por supuesto, sin respuesta excepto gruñidos y quejas. Carla se rió entre dientes antes de poner una sonrisa suave. Al principio, Rogue estaba increíblemente nervioso a mi alrededor sabiendo que estaba extremadamente aterrorizado y enojado la noche anterior. Me di cuenta de que quería volver a examinarme, pero dudaba en hacerlo. Al ver lo molesto que estaba, me tragué mi miedo y palmeé su mano baja para tranquilizarlo. Cuando ronroneó en respuesta, supe que estaba feliz, concluyó Carla mientras miraba al titán que había estado escuchando con entusiasmo y soltó un trino en respuesta. El médico luego se aclaró la garganta. Pero permanecí intrigado cuando intentamos comunicarnos, por supuesto, sin respuesta excepto gruñidos y quejas. Carla se rió entre dientes antes de poner una sonrisa suave. Al principio, Rogue estaba increíblemente nervioso a mi alrededor sabiendo que estaba extremadamente aterrorizado y enojado la noche anterior. Me di cuenta de que quería volver a examinarme, pero dudaba en hacerlo. Al ver lo molesto que estaba, me tragué mi miedo y palmeé su mano baja para tranquilizarlo. Cuando ronroneó en respuesta, supe que estaba feliz, concluyó Carla mientras miraba al titán que había estado escuchando con entusiasmo y soltó un trino en respuesta. El médico luego se aclaró la garganta. Pero permanecí intrigado cuando intentamos comunicarnos, por supuesto, sin respuesta excepto gruñidos y quejas. Carla se rió entre dientes antes de poner una sonrisa suave. Al principio, Rogue estaba increíblemente nervioso a mi alrededor sabiendo que estaba extremadamente aterrorizado y enojado la noche anterior. Me di cuenta de que quería volver a examinarme, pero dudaba en hacerlo.
Al ver lo molesto que estaba, me tragué mi miedo y palmeé su mano baja para tranquilizarlo. Cuando ronroneó en respuesta, supe que estaba feliz, concluyó Carla mientras miraba al titán que había estado escuchando con entusiasmo y soltó un trino en respuesta. El médico luego se aclaró la garganta. Rogue estaba increíblemente nervioso a mi alrededor sabiendo que estaba extremadamente aterrorizado y enojado la noche anterior. Me di cuenta de que quería volver a examinarme, pero dudaba en hacerlo. Al ver lo molesto que estaba, me tragué mi miedo y palmeé su mano baja para tranquilizarlo. Cuando ronroneó en respuesta, supe que estaba feliz, concluyó Carla mientras miraba al titán que había estado escuchando con entusiasmo y soltó un trino en respuesta. El médico luego se aclaró la garganta. Rogue estaba increíblemente nervioso a mi alrededor sabiendo que estaba extremadamente aterrorizado y enojado la noche anterior. Me di cuenta de que quería volver a examinarme, pero dudaba en hacerlo. Al ver lo molesto que estaba, me tragué mi miedo y palmeé su mano baja para tranquilizarlo. Cuando ronroneó en respuesta, supe que estaba feliz, concluyó Carla mientras miraba al titán que había estado escuchando con entusiasmo y soltó un trino en respuesta. El médico luego se aclaró la garganta. Carla concluyó mientras miraba al titán que había estado escuchando ansiosamente y soltó un trino en respuesta. Entonces el médico se aclaró la garganta. Carla concluyó mientras miraba al titán que había estado escuchando ansiosamente y soltó un trino en respuesta. Entonces el médico se aclaró la garganta. Fue en esa primera reunión cuando determinamos que Rogue era realmente amigable e inteligente. No solo eso, sino que Carla fue la primera humana que vio, de ahí la razón por la que quería examinarla. Después de eso, comenzamos a pasar un poco de tiempo con Rogue, enseñándole sobre las costumbres humanas y entrenándolo para hablar algunas palabras. Con el tiempo, se convirtió en el niño que siempre quisimos, solo un poco más grande de lo que uno podría anticipar. El Dr. Haeger sonrió suavemente al borde de su vaso. Asombroso. Armin respondió con entusiasmo ante la nueva información. Entonces, ¿cómo decidieron ustedes dos su nombre? Me interesa saber de dónde vino. Ante las palabras del niño, la pareja se echó a reír. Es un poco divertido en realidad. Carla respondió mientras se frotaba la barbilla mientras pensaba. Queríamos un nombre que fuera fácil de decir para él. Al principio, pensamos en el nombre Eren. Pero en ese momento, el discurso de Rogue apenas atravesaba la superficie. Así que elegimos Rogue porque parecía encajar. Él además fue capaz de decirlo con relativa facilidad. Explicó la señora Haeger. Armin asintió en reconocimiento antes de mirar para ver que la vista del titán estaba puesta en la pelota de cuero que estaba entre las piernas de mi casa. Rogue luego descruzó su brazo y usó su dedo con garra para señalar ansiosamente el juguete redondo. Su dedo perturbó el pequeño picnic pero solo provocó que la pareja se riera de la curiosidad del titán. Rogue luego gruñó, sus ojos miraban a mi casa con expresión interrogante mientras ella se paraba con la pelota en la mano. ¿Te trajimos algo, Rogue? La chica sonrió mientras guiaba al titán a unos metros de ellos. Es un juguete llamado pelota que puedes lanzar, rebotar o rodar de un lado a otro. También puedes jugar a atraparlo. Te mostraré. Mikasa informó mientras se sentaba frente a Rogue. Armin observó mientras rodaba suavemente la pelota hacia el titán que la miraba con un interés increíble. Después de unos segundos de pasar los dedos por la superficie y hacer rodar el juguete entre sus rodillas, Rogue le devolvió la pelota a Mikasa, quien lo elogió. Durante algún tiempo, Armin y los Haegers observaron cómo los dos intercambiaban la pelota de un lado a otro con Rogue gorgoteando de completo deleite. Una tierna sonrisa apareció en el rostro del chico. El titán y Mikasa tenían un vínculo especial que ni siquiera él compartía con la bestia de 15 metros. Por alguna razón, Carla luego expresó una risa optimista. ¿Sabes, Armin? A veces se me olvida que Rogue es un titán. Tiene la estabilidad mental de un niño y como cualquiera. Es sano que tenga atención y cuidado. La señora Haeger hizo una pausa mientras miraba al titán y a Mikasa, quienes desde entonces habían pasado de hacer rodar la pelota a rebotar de un lado a otro con Rogue casi chillando. Estamos muy contentos de que ustedes dos lo hayan encontrado, Armin. Desafortunadamente, no siempre podemos estar allí para calmarlo y entretenerlo, pero parece que le ha gustado bastante. Rogue solía ser tan distante cuando comenzamos a interactuar por primera vez, pero ahora está tan feliz y alerta que está claro que los ama mucho a los dos y siempre los protegerá sin importar nada. Una sensación de calidez creció dentro de Armin ante las palabras de la amable mujer. Gracias, señora Carla. Y no se preocupe.
Lo mantendremos en secreto. La mujer de ojos ámbar asintió con gratitud antes de palmear el hombro del chico para decir sin palabras que su confianza estaba bien depositada. De repente, recordando su última visita al Titán, Armin decidió hacer la pregunta. ¿Doctor Jaeger? ¿Señora Carla? El niño cuestionó con esperanza y los dos adultos lo reconocieron guardando su té. Sí, Armin. Grisa respondió en su tono habitual. El chico se mordió el labio, mirando al Titán antes de regresar al médico. Durante los tiempos en que asesoraste y cuidaste de Rogue, preguntaste o averiguaste de dónde venía y qué le pasó. Los Jaeger luego se sentaron en alerta ante su consulta, lo que hizo que Armin retrocediera. Armin, comenzó el doctor Jaeger con severidad en voz baja. Dime que no le preguntaste eso. Armin vaciló. Bueno, y estaba curioso y desesperado por saber. El niño tragó saliva, temiendo haber cometido un error. Grisa suspiró. No te preocupes. No lo sabías, así que no te compadezcas. A decir verdad, Carla y yo le preguntamos eso antes, pero como probablemente viste, Rogue reaccionó de una manera que parecía ser una verdadera agonía para él. Él no nos responde muy bien a nada relacionado con su pasado o el conocimiento de los titanes. Al igual que tú, Armin, Carla y yo desearíamos saber esa respuesta también. Concluyó el médico. Es mejor no volver a preguntarle, pero personalmente me gusta pensar que lo pusieron aquí por una razón. Decepcionado, Armin simplemente asintió mientras la culpa regresaba brevemente. Por mucho que quisiera, muy probablemente nunca sabría qué le pasó a su gigantesco amigo. De repente, los pensamientos de Armin fueron interrumpidos por un fuerte resoplido. Luego, los tres se giraron para ver que la pelota con la que Rogue y Mikasa estaban jugando había rebotado de alguna manera en la parte superior de la cabeza de la niña y en el estanque. El rostro de Mikasa estaba cubierto de incredulidad mientras el titán continuaba con su extraño sonido de resoplido que Armin nunca había escuchado antes. Al ver que los ojos de Rogue estaban llenos de alegría y que las comisuras de su boca formaban una sonrisa incómoda, Armin dejó escapar un grito ahogado al darse cuenta de qué estaba haciendo exactamente el titán. Reír. Bueno, eso parece algo que aprendió de ustedes dos. Carla le sonrió a Armin y el doctor asintió con la cabeza. Luego, el titán se estiró y sacó la bola ahora mojada del estanque de la cala. Rogue luego intentó la mejor sonrisa que pudo con un brillo travieso llenando sus ojos. El titán de repente arrojó la pelota en dirección a Armin y el niño apenas tuvo tiempo de atraparla. El rubio sostuvo la pelota con asombro mientras miraba hacia arriba a la cara del titán. Rogue inclinó la cabeza con las orejas puntiagudas mirando hacia adelante mientras ronroneaba. Sabiendo exactamente lo que quería el titán, Armin se puso de pie con una amplia sonrisa plasmada en su rostro. El niño entonces comenzó a unirse a la alegría. Durante horas, los tres rieron y jugaron en el santuario secreto, contentos de lanzar una pelota de un lado a otro entre ellos. Desafortunadamente, dentro de otro año, los días armoniosos en la ensenada llegarían a su fin y su mundo se volvería del revés.